Hola, muy buenas a todos. Todos. Este es el grupo 9, conformado por los integrantes Cisnero Villón, Steven Arón, Córdoba Flores, Luis Felipe y Macías Parrales Luis, mi persona. Esta es la clase de mecánica vectorial dictada por el docente Jorge Urey, PhD. En este, en este proyecto tenemos como ejercicio propuesto es grafique la fuerza P en función de X requerida para mover la caja de 100 kilogramos pendiente arriba de la inclinación de 10 grados, iniciando desde el reposo a diferentes valores de X, desde 0 hasta 10 metros. Determina el valor posible de P y el valor correspondiente de X. Nuestros objetivos. Objetivo general. Proporcionar una solución al ejercicio relacionado con movimiento en un plano inclinado mediante cálculos teóricos y computacionales. Y por medio de esta solución determinar mediante una gráfica cómo la magnitud de la fuerza P varía en función de la posición X de la caja, identificando si existen patrones o tendencias particulares en la relación fuerza y distancia. Objetivos específicos. Realizar análisis y cálculos teóricos detallados del movimiento en un plano inclinado, considerando las fuerzas involucradas y las ecuaciones que describen el sistema. Utilizar Python como lenguaje de programación para el desarrollo de cálculos computacionales mediante el uso de funciones creadas por los integrantes y librerías especializadas aplicadas en las líneas de código. Y por último, graficar por medio del uso de la librería de Python Matplotlib los resultados obtenidos para visualizar la variación de la magnitud de la fuerza P en función de la posición X. Conceptos de saber antes de realizar el proyecto. Estática. Es el área de la física mecánica que estudia los cuerpos rígidos en reposo sometidos a la acción de fuerzas. Específicamente, la estática forma parte de la mecánica racional, pero se enfoca en el análisis de cuerpos, que se encuentran en equilibrio estático. Primera ley de Newton. La ley de la inercia o primera ley postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada a menudo por físicos e ingenieros para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. Bien, otros conceptos que serán útiles en la resolución del ejercicio son el de sistema de referencia. Se conoce como sistema de referencia al grupo de convenciones que un observador emplea para la medición de las magnitudes físicas de un sistema determinado, de manera que puede encontrar diferentes puntos en el espacio físico y organizar eventos en orden cronológico. En resumen, un observador de un fenómeno físico observa un evento a través de un marco de referencia. Al observar la trayectoria de un objeto en movimiento, la medida de la distancia y otras variables. La fuerza. La fuerza es una magnitud que afecta la forma y el movimiento de las partículas de materia. Esta se trata de una magnitud vectorial, puesto que consta de se trata de una cantidad vectorial, donde consta de magnitud y dirección. Una fuerza normal. Esta fuerza es aquella que actúa sobre una superficie como reacción a un cuerpo que actúa sobre esta misma. Si la superficie normal, si la superficie es horizontal y no hay otra fuerza actuando que la modifique, la fuerza normal es igual al peso. Sin embargo, en un plano inclinado, esto puede cambiar dependiendo del sistema de referencia que se elija. Fuerza gravitacional. Es la fuerza que siente todo objeto gracias a la interacción de su masa con la aceleración de gravedad. Debido a esto, cualquier objeto se siente atraído hacia la Tierra. Se puede expresar con la siguiente fórmula. Fuerza gravitacional igual masa por la aceleración de la gravedad. Fuerza de tensión.
La fuerza de tensión está presente en distintos elementos. Estos pueden ser cuerdas, cadenas, cables, etcétera. Esta puede ser comprendida como la fuerza que está presente a lo largo de estos elementos para mantener la estabilidad e integridad de los mismos. La fuerza de fricción. Esta está presente en todas las superficies. Es dicha fuerza que se opone al movimiento y se clasifica en dos: fuerza de fricción estática y fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción estática es aquella que impide que un objeto se mueva y alcanza su punto máximo justo un momento antes de que el objeto empiece a moverse. Debido a esto, la fuerza de fricción siempre será mayor la fuerza de fricción estática siempre será mayor a la fuerza de fricción cinética. Aquí establecemos el cronograma de actividades para las 5 semanas que nos fueron dadas para desarrollar el proyecto. En la primera semana desarrollamos el primer avance que consistía en establecer objetivos general y específicos. En la segunda semana desarrollamos el marco teórico y las bibliografías respectivas. En la tercera semana dimos avance a los cálculos teóricos y a los cálculos computacionales utilizando el lenguaje de programación. En la cuarta semana continuamos la, con el desarrollo del informe y en la quinta semana procedimos a hacer la grabación y corregir ciertos errores en el informe. Bien, en el procedimiento, el ejercicio mismo nos da ciertos datos que nos servirán para la resolución de este, como son la masa del objeto, que es igual a 100 kilos, el ángulo respecto a la horizontal, que son 10 grados, el coeficiente de fricción estática, que es 0,4, la altura de la polea, que es de 3 metros, y la aceleración de la gravedad, que es 9,81. Aquí se puede ver el sistema de referencia que elegimos, que es un sistema de referencia inclinado. Esto para facilitar los cálculos, tanto teóricos como computacionales. Aquí se puede ver el diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que van a ser utilizadas. Todas las fuerzas que interactúan con el objeto. Una de ellas es la normal, que reacciona con el objeto. Otra de ellas es el peso. Está también la tensión, formando un ángulo con la horizontal. Y la tensión representa el mismo valor que la fuerza P. Y por último se encuentra la fuerza de fricción. El equipo utilizado fueron los cálculos analíticos, cálculos computacionales y el cálculo. Para los cálculos analíticos se obtuvieron mediante las ecuaciones de equilibrio de un cuerpo. Los cálculos computacionales, estos se obtuvieron mediante, se utilizó ALEX, el cual es un entorno de desarrollo del lenguaje de programación de Python. Y en el cálculo de errores se utilizó la página web MiniWebTool, en el cual se introducían los valores estimados y los valores obtenidos. El cálculo teórico. Obtuvimos el coseno y el seno del ángulo alfa mediante estas ecuaciones. Aquí representa que la tensión es igual a la fuerza P, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción estática por la normal. La suma de fuerzas en X igual a cero. Y aquí ponemos todas las fuerzas en en dicho eje. En la suma de fuerzas en el eje Y, procedemos de igual manera y nos quedan estas ecuaciones. Resolviendo el sistema de ecuaciones, nos queda esta ecuación. Y al despejar la fuerza T, nos queda como resultado esta expresión. Continuación, mi compañero.
Bueno, ahora para la resolución del ejercicio mediante cálculos computacionales, utilizamos Python como lenguaje de programación. El código que implementamos fue el siguiente. Utilizamos la librería MAT para cuando sea necesario hallar un valor por medio de funciones trigonométricas, en este caso senos y cosenos, y Matplotlib para representar los resultados mediante una gráfica. Posteriormente, declaramos las variables de acuerdo con los datos proporcionados por el problema, como lo son la masa de la caja, el coeficiente de fricción estática, el ángulo y la altura. Cada una de estas variables se encuentra relacionada con su respectivo valor. Luego, por medio de una lista, representamos los valores de X, de 0 a 10 metros. Asimismo, una lista vacía P, que se irá llenando luego de cada iteración, de acuerdo a los valores de X y de la expresión que obtuvimos anteriormente, que representará la fuerza P relacionada con su respectiva distancia en X. Por último, para realizar la gráfica, utilizamos las funciones que podemos observar de la librería Matplotlib, como son plot, xlabel, glabel, python, grid, para guardar la imagen, save y para ilustrarla el punto show. Y adicionamos otros parámetros para que su visualización sea la oportuna. Ahora, durante el proceso de cálculo de errores entre el valor mínimo estimado y el valor mínimo obtenido, vemos que tenemos como resultado un 0,1% de error, lo que nos indica que el resultado es correcto. Este valor mínimo lo podemos observar mediante las gráficas y vemos que todo concuerda correctamente. Como podemos observar, ahí está la gráfica de la fuerza P con respecto a la posición. Y más abajo tenemos el valor mínimo de P y su valor respectivo en X. Ahí lo está indicando la flechita roja. Ahora, en los resultados. ¿Qué tenemos en los resultados? Generamos una tabla que contiene cada valor de la fuerza P con su respectiva distancia en X. Y vemos que está resaltado de amarillo lo que nos pide el ejercicio. El valor mínimo de la fuerza P y su respectivo valor en X, que es 8. Y para finalizar con los resultados, generamos una tabla de porcentaje de error entre lo obtenido de manera teórica y computacional, lo cual nos da un alrededor de 0,1%, lo que nos indica a su vez que los resultados son correctos y eficientes a lo requerido por el ejercicio. A continuación, el compañero procederá con el análisis de resultados. Análisis de resultados. En este proyecto abordamos el análisis del movimiento en un plano inclinado y la relación entre la magnitud de la fuerza P y la posición de una caja en la pendiente. Utilizamos tanto los cálculos teóricos como herramientas computacionales para obtener una solución. A través de los cálculos teóricos podemos establecer una base sólida para comprender el comportamiento de la caja en el plano inclinado. Utilizamos conceptos de mecánica vectorial y los principios físicos para determinar la fuerza P en función de la variable X, que es la posición del bloque en la rampa. Luego recurrimos a herramientas computacionales, en este caso Python, para simular y visualizar el comportamiento de la caja en el plano inclinado. Mediante el uso de esta aplicación de programación obtuvimos datos numéricos que respaldaron nuestras predicciones teóricas, tales como se mostraron en las tablas anteriores. Estos datos nos permitieron construir una gráfica de la magnitud de la fuerza P en función de la posición X de la caja. Al analizar la gráfica, identificamos patrones y tendencias particulares en la relación entre la fuerza y la distancia. Notamos que a medida que la caja se desplaza hacia arriba o hacia abajo de la pendiente, la magnitud de la fuerza P varía de una manera no lineal, tal como se muestra en la ilustración 9.
Identificamos regiones donde la fuerza P aumenta o disminuye de manera más pronunciada. Por ejemplo, en x igual 0 observamos que la fuerza P está en su máximo y en x igual 10 está más cerca de su mínimo, aunque ese no es su mínimo. Ya. Un hallazgo, específicamente el hallazgo destacado fue la ubicación de este valor mínimo en la fuerza P. Mediante el análisis numérico y gráfico determinamos que este valor mínimo, mediante los cálculos computacionales, es P igual 517,08 newtons. Se alcanza justo en la posición X igual 8 metros de la pendiente. Mientras que en los cálculos teóricos se obtuvo que P es igual a 516,56. Por lo tanto, se tiene un error de tan solo 0,11%, lo cual es gratificante porque en un proyecto el valor de error debería ser menor a 5% y en este caso estamos muy por debajo del 1%. Este punto crítico representa un equilibrio entre las fuerzas que actúan sobre la caja y nos proporciona información valiosa sobre la configuración óptima para minimizar la fuerza requerida para el movimiento. Aquí podemos ver una captura de la ejecución del software. Y por último, conclusiones. Este proyecto nos permitió aplicar conceptos aprendidos en la materia de mecánica vectorial, tales como sumatorios de fuerza, fuerza de fricción estática y leyes de Newton, logrando una comprensión profunda del movimiento que realiza el bloque en la pendiente y logrando modelar las fuerzas involucradas en el problema. Al emplear el lenguaje de programación de Python, hemos desarrollado cálculos computacionales efectivos para cuantificar y simular el movimiento en el plano inclinado, mediante la creación de funciones personalizadas y la aplicación de librerías especializadas, tales como Matplotlib y MAP. Hemos automatizado procesos complejos y repetitivos, lo que ha permitido un análisis más rápido y preciso del sistema. Las librerías de Python nos permitieron modelar y analizar el movimiento en un plano inclinado, implementando cálculos computacionales con Python, y así visualizar los resultados a través de gráficas como Matplotlib. Este enfoque multidisciplinario nos proporcionó una comprensión integral de cómo las fuerzas y la posición interactúan en el sistema, lo que tiene implicaciones tanto teóricas como prácticas en el diseño y la optimización del movimiento en planos inclinados. Muchas gracias.